Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 75, el tercer episodio de este mes. Espero que en este mes les hayan gustado los episodios que hemos dado. Ya hablamos de un asesino en serie de Brasil. Ya hablamos tristemente del suicidio de una periodista que se quitó la vida en vivo. Pero ahora regresamos nuevamente a los asesinos en serie con el caso de hoy, ya que va a cumplir 10 años la muerte de este criminal. Así que, a darle. La cacería es uno de los deportes más practicados alrededor del mundo, aunque también es un tanto polémica por la cacería ilegal. Pero ¿qué pasa si alguien decide cazar personas? Hoy les contaré el caso de un asesino en serie fanático de la cacería que cazaba mujeres en los bosques de Alaska. Este es el caso de Robert Hansen, el panadero carnicero. Sí, en Alaska, uno de los territorios más peligrosos e inseguros de todo Estados Unidos por las famosas noches largas y porque también es cuna de algunos asesinos en serie, entre ellos Hansen. Bueno, Hansen no era de precisamente... Vivía en Alaska, pero no nació ahí. Ahorita verán dónde nació. Pero también de donde es originario Israel Keys, un asesino súper despiadado, que ya pronto hablaré de él. Y de otros asesinos que hay en Alaska, la verdad. Pero ahora enfoquémonos en Robert Christian Boes Hansen, quien nació el 15 de febrero de 1939 en Estherville, Iowa. Él era el mayor de dos hijos del matrimonio conformado por Edna Margaret Hansen y Christian Hansen, o Chris, que era un panadero local de ascendencia danesa. Hansen trabajaba en la panadería de su padre. Luego la familia se mudó a Richmond, California en 1942, pero en el 49 regresaron a Iowa y se establecieron en Pocahontas. En su juventud, Hansen era dolorosamente tímido. Tartamudeaba y sufría de un acné severo que le dejó cicatrices permanentes. Horribles, la verdad. Y a ver la foto de Hansen, está ya todo como cráter, la verdad. A lo largo de su infancia y adolescencia, fue descrito como un solitario tranquilo que tenía una relación difícil con su padre dominante. Hansen comenzó a practicar tanto la cacería como tiro con arco, encontrando un refugio en estos pasatiempos, que posteriormente los utilizaría por parte de su modus operandi. En 1957 se alistó en la reserva del ejército de los Estados Unidos y sirvió durante un año antes de ser dado de baja. Más tarde trabajó como instructor asistente de instrucción en una academia de policía en Pocahontas. Allí comenzó una relación con una mujer más joven, con quien se terminaría casando a mediados de 1960. Hasta aquí todo bien, pero este matrimonio se acabó por un incidente. El 7 de diciembre de 1960, Hansen fue arrestado por incendiar el garaje de un autobús escolar del condado de Pocahontas. Cumplió 20 meses de una sentencia de prisión de 3 años en la penitenciaría estatal de Anamosa. Y durante su encarcelamiento se le diagnosticó con depresión maníaca con episodios esquizofrénicos periódicos. El psiquiatra que le hizo el diagnóstico señaló que Hansen tenía, cito, una personalidad infantil y estaba obsesionado con venganza de las personas que sentía que lo habían agraviado. No solo eso, mientras estaba encarcelado, su esposa le solicitó el divorcio. Y durante los años siguientes, Hansen fue encarcelado varias veces por hurto menor, o sea, crímenes sin importancia. Luego, en 1967, se mudó a Anchorage, Alaska,
con su segunda esposa, con quien se había casado en 1963 y con quien tuvo 2 hijos. Jan Anchorage era muy querido por los vecinos. Estableció varios récords de cacería y abrió una panadería. Por eso su apodo era el panadero carnicero, porque tenía una pastelería. Allá. Aquí empezamos con la vida criminal de Hansen, aquí en Anchorage. En diciembre del 71, Hansen fue arrestado 2 veces. Primero por secuestrar e intentar violar a una ama de casa no identificada, y luego por violar a una prostituta no identificada. Se declaró culpable de agresión con un arma mortal en el primer delito. El cargo de violación, que involucraba a una prostituta, fue retirado por parte de un acuerdo de culpabilidad. Hansen fue sentenciado a 5 años de prisión y después de cumplir 6 meses de su condena, fue colocado en un programa de liberación laboral y liberado a una casa de transición. En el 76, Hansen fue declarado culpable de hurto después de que lo atraparon robando una motosierra de una tienda Fred Meyer de Anchorage. Fue sentenciado a 5 años de prisión y se le exigió que recibiera tratamiento psiquiátrico por su trastorno bipolar. Y la Corte Suprema de Alaska redujo su sentencia y fue liberado con el tiempo cumplido. Y luego, aquí empezamos con los crímenes de Hansen y el modus operandi que tenía. Se cree que Hansen comenzó a matar alrededor de 1972. Se cree que su modus operandi consistía en acechar a una mujer para conocer sus hábitos, recogiéndola finalmente en su coche y obligándola a punta de pistola a ir a su casa, donde la violaba. Luego pudo haber llevado a la mujer a una zona apartada y cazarla como si fuera una presa salvaje antes de dispararle o apuñalarla. Algunas de las mujeres que Hansen asesinó eran bailarinas exóticas o prostitutas. Como muchos asesinos en serie, ellos se van contra las personas que consideran inferior, ya sea comunidad LGBT, personas afroamericanas, prostitutas, vagabundos, personas que las autoridades nunca le harían caso. Las autoridades creen que la primera víctima de Hansen fue Celia Van Santen, de 18 años. Van Santen fue secuestrada el 22 de diciembre del 71 y murió congelada en el desierto después de escapar de su secuestrador. Su cuerpo se descubrió el 25 de diciembre. El secuestro ocurrió 3 días después de que Hansen cometiera su asalto a la prostituta, por el que fue encarcelado. Si bien existen algunas similitudes entre el modus operandi de Hansen y el secuestro de Van Santen, no hay evidencia concluyente que lo vincule con el ataque y él mismo negó su participación. El 13 de junio de 1983, Hansen le ofreció a Cindy Paulson, de 17 años, $200 para practicarle sexo oral. Cuando ella se subió al coche, él sacó un arma y la llevó a su casa en Muldoon. Allí la mantuvo cautiva y procedió a violarla y torturarla. Más tarde le dijo a la policía que después de que Hansen la encadenara por el cuello a un poste en su sótano, se echó una siesta en un sofá cercano. Cuando se despertó, la metió en su coche y la llevó al aeropuerto Merrifield, donde le dijo que tenía la intención de llevarla a su cabaña, que era una choza en el área del río King del Valle Matanuska Sustina, accesible solo en barco o en avioneta. Y él tenía una avioneta. Paulson agachaba en el asiento trasero del coche con las muñecas esposadas frente a su cuerpo. Vio la oportunidad de escapar cuando Hansen estaba ocupado cargando la cabina de su avión, que era un Piper PA-18 Super Cube. Y mientras Hansen estaba de espalda, Paulson salió del asiento trasero, abrió la puerta del lado del conductor y corrió hacia la cercana Sexta Avenida. Ahí Paulson le dijo más tarde a la policía que había dejado sus zapatillas azules en el piso del asiento trasero del lado del pasajero, como evidencia de que había estado en el auto de Hansen. Hansen ahí entró en pánico y la persiguió, pero Paulson llegó a la Sexta Avenida y logró detener a un camión que pasaba. El conductor, Robert Young, alarmado por el aspecto desaliñado de Paulson, se detuvo y la recogió. La llevó al Mosh Inn, donde saltó del camión y corrió adentro.
y mientras le suplicaba al empleado que llamara a su novio en el Big Timber Motel, Joe continuó hasta el trabajo, donde llamó a la policía para informar el incidente. Cuando los agentes del departamento de la policía de Anchorage llegaron al Mush Inn, le dijeron a Paulson que había tomado un taxi hasta el Big Timber Motel. Los agentes de la APD, por sus siglas en inglés, llegaron y allá encontraron a Paulson en la habitación 110, todavía esposada y sola. La llevaron a la sede de la APD, donde describió el autor. Hansen, cuando fue interrogado por los agentes de la APD, negó la acusación de Paulson, afirmando que estaba tratando de causarle problemas porque no le pagaba sus exigencias de extorsión. Esta excusa se convirtió en una de las que Hansen utilizó en otras ocasiones, pero aunque había tenido varios encontronazos previos con la ley, la actitud mansa de Hansen y su humilde ocupación como panadero, junto con una coartada de su amigo John Henning, persuadieron a la policía y no considerarlo un sospechoso serio. O sea, él utilizaba su amabilidad para salirse con la suya. Luego el detective Glenn Flote de la Policía Estatal de Alaska había formado parte de un equipo de investigación que investigaba el descubrimiento de varios cadáveres en Anchorage, Seward y la zona del valle de Matanuska, Susitna y sus alrededores. El primero de los cadáveres fue encontrado por trabajadores de la construcción cercana a de Ecluta Road, y el cuerpo fue identificado. El cuerpo al que los investigadores llamaron Ekluna Annie nunca fue identificado. Más tarde ese año se descubrió el cuerpo de Joanna Messina en una gravera cercana de Seward, y en 1982 se descubrieron los restos de Sherry Morrow, de 23 años, en una tumba poco profunda cerca del río King. Ford creía que las 3 mujeres habían sido asesinadas por el mismo autor. Así que Ford se puso en contacto con el agente especial John Douglas del FBI y le pidió ayuda para elaborar un perfil del agresor basándose en los 3 cuerpos recuperados. Douglas pensó que el asesino sería un cazador experimentado, con una baja autoestima que tendría antecedentes de rechazo por parte de las mujeres y que se sentiría obligado a guardar recuerdos de sus asesinatos, como si fueran trofeos, como las joyas de la víctima. También sugirió que el agresor podría tartamudear. Y utilizando este perfil, Ford investigó a los posibles sospechosos hasta que llegó Hansen, que encajaba en el perfil y era dueño de un avión. Con el respaldo del testimonio de Hansen y del perfil de John Douglas, Ford y el APD consiguieron una orden judicial para registrar el avión, los vehículos y la casa de Hansen. Ahí el 27 de octubre de 1983, las investigaciones descubrieron joyas pertenecientes a algunas de las mujeres desaparecidas, así como una serie de armas de fuego en un rincón escondido del ático de Hansen, que incluían un rifle semiautomático Ruger Mini 14 calibre 223, y también se encontró un mapa aeronáutico con 37 pequeñas marcas X en él, escondido detrás de la cabecera de la cama de Hansen. Muchas de estas marcas coincidían con los lugares donde se habían encontrado los cuerpos, y otras se descubrieron más tarde en los lugares marcados en el mapa del asesinato de Hansen. Cuando se expuso la evidencia encontrada en su casa, Hansen lo negó todo lo que pudo, pero finalmente comenzó a culpar a las mujeres y trató de justificar sus acciones. Finalmente confesó cada elemento de evidencia que se le presentó y admitió haber cometido una serie de ataques contra las mujeres de Alaska a partir de 1971. Las primeras víctimas de Hansen fueron niñas o mujeres jóvenes, generalmente entre 16 y 19 años, y no prostitutas o bailarinas exóticas, a diferencia de algunas de las víctimas que llevaron a su descubrimiento. Esto es lo que se sabe. Se sabe que Hansen
violó y agredió a más de 30 mujeres de Alaska y asesinó al menos a 17 de edades comprendidas entre los 16 a los 41 años. Aunque basándose en pruebas, la fuerza del orden sospechan que Hansen mató al menos 21 víctimas femeninas. A continuación se incluye una lista de las víctimas conocidas de Hansen y de varias otras mujeres que han sido mencionadas como posibles víctimas. De estas 18 mujeres, Hansen solo fue acusado formalmente por los asesinatos de 4: Sherry Morrow, Joanna Messina, el Cluta Annie y Paula Golding. También fue acusado del secuestro y la violación de Cindy Paulson. Aquí está, pues vamos con las víctimas, las que se saben. Luego está Celia Beth Van Santen, que entonces tenía 18 años. Estaba en casa con 2 de sus 3 hermanos mayores el 22 de diciembre del 71. Los 3 compartían una casa en King Avenue en el sur de Anchorage, cerca de Northern Light Boulevard, con su hermano mayor y su primo. Sus padres residían en una casa diferente en Anchorage. A última hora de la tarde, Beth salió de su casa y caminó unas cuadras hasta el cercano supermercado BLO. El BLO cerró a las 9 p.m. y ella se fue a las 8:30. Entre las 8:45 y las 9, un testigo vio a Beth ir a BLO alrededor de las 9 y un vecino afirmó haberla visto en Northern Light Boulevard. Nunca llegó al BLO. Su desaparición fue reportada 2 días después, y el 25 de diciembre del 71, su cuerpo fue descubierto en el Parque Estatal Couchgag, cerca de Anchorage. Le habían cortado el pecho con un cuchillo, la habían atado y la habían sometido a una agresión sexual. La habían arrojado aún con vida a un profundo barranco antes de morir por exposición. Esto, según las pruebas forenses, intentó volver a subir por la pendiente, pero no pudo hacerlo debido a sus ataduras. Hansen ha sido acusado de matarla debido a una X en su mapa de aeronaves, pero negó la responsabilidad tanto de su muerte como de los homicidios de otras mujeres que no estaban involucradas en la prostitución. Otra víctima está Megan Sioman Emmerich, que entonces tenía 17 años y desapareció el 7 de julio del 73 en Seward, Alaska. Ella fue vista por última vez saliendo de la lavandería de un dormitorio mientras asistía al internado Seward Skill Center. No se ha vuelto a ver ni se ha sabido nada de ella desde entonces. Megan no dejó atrás todos sus objetos personales, incluida su identificación. Antes de ponerse en contacto con la policía, su compañera de habitación la buscó durante 3 días. Hansen nuevamente negó haberla matado ante las autoridades, pero admitió que estaba en Seward el día que Megan desapareció, debido a una X en el mapa de su aeronave en la región de Seward. Se cree que es el responsable. Aparentemente, Hansen le admitió a un ex recluso que transportó a Megan a una cabaña en la región de Seward, a la que solo se podía llegar en barco, donde la mató y la enterró. Luego, el 5 de julio del 75, Mary Kathleen Till, de 22 años en ese entonces, desapareció de Seward, Alaska. Su marido estaba trabajando en el oleoducto Trans-Alaska y ella vivía en Lower Point Road. Un amigo la llevó a la ciudad en coche y la dejó en una panadería local. Entre la 1 y las 2 de la tarde, un conocido diferente la vio junto a una cascada en Lower Point Road. Y desde entonces no se ha vuelto a ver ni se ha sabido nada de ella. Hansen reconoció haber estado en Seward el día en el que Till desapareció, pero negó haberla matado. Una X en su mapa de aviación en las inmediaciones de Resurrection Bay aumentó la sospecha sobre él. Hansen admitió haberla matado y haber desechado su cuerpo en Resurrection Bay, según lo que le confesó a un exprisionero. Luego los restos de el Luna Annie fueron descubiertos enterrados junto a una línea eléctrica en una zona boscosa a unas
milla al sur de South Eglutna Lake Road en Eglutna, Anchorage, Alaska, el 21 de julio de 1980. Hansen admitió haberla apuñalado por la espalda después de que ella hizo un esfuerzo por huir de su coche. Ella era una bailarina en topless o una prostituta, según Hansen, quien también afirmó que fue su primera víctima de asesinato. Y a pesar de su afirmación de que el Lugna Annie podría haber venido de Kodiak, Alaska, los soldados creen que podía haber llegado a Alaska a través de California. Su cuerpo había sido consumido en gran parte por la vida silvestre cuando fue encontrada en una tumba poco profunda cerca de Lugna Lake Road. Luego una bailarina local en topless llamada Joan Messina, de 24 años, salió de cenar con Hansen el 19 de mayo de 1980, mientras trabajaba en Seward, Alaska. Según Hansen, antes de que Messina le ofreciera sexo a cambio de dinero, todo iba bien. Hansen se negó a pagar y se negó a liberarla, por lo que la llevó a ella y a su perro a un lugar lejano junto al río Snow. Ahí la golpeó con un revólver calibre 22 antes de dispararle 2 veces y al perro una vez. Pinche desgraciado, ¿por qué matas a un perro? Llevó el cuerpo de Messina a un pozo de grava cercano y arrojó gravas sobre su cuerpo. El perro y las pertenencias de Messina fueron arrojadas al bosque y el arma fue arrojada al río Snow. Luego, el 8 de julio de 1980, su cuerpo severamente descompuesto fue encontrada después de haber sido eviscerado por la vida silvestre. Luego, el 28 de junio de 1980, Roxanne Esland, que tenía entonces 24 años, desapareció. Había estado residiendo en el Budget Motel en Spenbrad Road en Anchorage, Alaska, con su novio durante las 2 semanas anteriores. Ese día tenía previsto encontrarse con un hombre anónimo en el centro de la ciudad, en la Cuarta Avenida. Y desde entonces no se ha vuelto a ver ni ha sabido algo de ella. Aunque Hansen admitió haberla matado, su cuerpo nunca fue descubierto. Luego, en el club nocturno en el que trabajaba en Anchorage, Lisa Furtel conoció a Hansen, quien posteriormente fue secuestrado por él el 6 de septiembre de 1980. Cuando la mujer de 41 años no regresó a casa después de su turno del 7 de septiembre en el club, sus 2 compañeras de casa más jóvenes denunciaron su desaparición, y su cuerpo fue descubierto el 9 de mayo de 1984, 4 años después, enterrado junto a una cantera de grava al sur del antiguo puente King Arrow. Luego, Sherry Morrow, una bailarina de topless de 23 años, dijo a sus amigos que se reuniría con un fotógrafo que le había prometido $300 por imágenes desnudas el 17 de noviembre de 1981. Nunca más fue vista. Una tumba poco profunda fue descubierta por cazadores a la orilla del río King, que bordea Anchorage el 12 de septiembre de 1982. Morrow, quien fue reportada como desaparecida un año antes, fue identificada a partir de sus restos. Había recibido 3 heridas de bala en la espalda, y los cartuchos descubiertos cerca del cuerpo revelaron que había sido utilizado un rifle de caza Ruger Mini 14 calibre 223 para realizar los disparos. Una característica extraña fue que, aunque el cuerpo fue encontrado completamente vestido, no había agujeros de bala en la ropa, lo que sugiere que Sherry había estado desnuda cuando le dispararon y la habían vuelto a vestir después de la muerte antes de ser enterrada. Esto es otro asesinato. A las 11 de la noche del 2 de diciembre de 1981, Andrea Mona Fish Altieri, de 24 años, fue vista por última vez subiendo a un taxi para ir al centro comercial Boniface Mall en Anchorage, Alaska. Tenían intención de encontrarse con un hombre anónimo para una sesión de fotos y realizar bailes exóticos. No se ha vuelto a ver ni se ha sabido nada de ella desde entonces.
Cuando las autoridades registraron la casa de Hansen, descubrieron varias de las pertenencias al Thierry, incluido su collar de peces. Hansen afirmó que después de conocerla, la amenazó con un arma y la secuestró, vendándole los ojos y espantándola. La mató con una pistola automática Browning calibre 22 después de que ella tomó represalias. Luego robó el collar de Altieri, puso grava en una bolsa de lona, la ató a la mujer muerta y la arrojó desde el puente al río King. Su cuerpo hasta entonces nunca fue encontrado. Luego, Sue Luna, una bailarina exótica de 23 años, aceptó voluntariamente una oferta de sesión de fotos de $300 con un cliente en un club nocturno. El 26 de mayo de 1982 conoció a Hansen en el estacionamiento de un restaurante en Anchorage, Alaska. Al día siguiente, Luna fue reportada como desaparecida. Hansen la había secuestrado y asesinado, luego la enterró en el río King. Fue descubierta el 24 de abril de 1984. Y según Hansen, la hizo huir al bosque mientras la cazaba, como un animal mientras estaba desnuda. Y Luna había sido asesinada a tiro. Luego, los restos esqueléticos parciales de Robin Pelkey, de 19 años, fueron encontrados el 25 de abril de 1984 en Palmer, Alaska, cerca del lago Horseshoe. Ahí se determinó que había sido apuñalada y baleada. Se desconoce si esta víctima estaba involucrada en el trabajo sexual. No fue hasta octubre del 2021 que se utilizó la genealogía forense para determinar su identidad, habiendo sido conocida por el apodo de Horseshoe Harriet, antes de ser identificada. Y a principios de la década de 1980, Pelkey residía en Anchorage, Alaska, y desapareció el 19 de julio de 1983. Luego, Dewline Sugar Rene Frey, una ex residente de Anchorage, Alaska, de 22 años, fue vista por última vez en marzo del 83, pero no se informó de su desaparición de inmediato. Ella fue secuestrada y asesinada por Hansen. Fue encontrada como Jane Doe, como el típico nombre que les ponen a las mujeres para no revelar su identidad en los juicios, en un cementerio de Anchorage después de que un piloto descubriera su cuerpo en un banco de arena del río King mientras probaba neumáticos nuevos el 20 de agosto del 85. No fue hasta 1989 que fue identificada cuando un policía estatal de Alaska reconoció sus joyas en una foto del expediente del caso. Paula Golding, de 30 años, ella era una bailarina en Anchorage cuando el 25 de abril de 1983 Hansen le ofreció dinero antes de secuestrarla. La llevó a su avión, la encadenó y le exigió que saliera del avión bajo amenazas de dispararle. Una vez que llegaron a un lugar remoto, ella luchó con él e intentó escapar, según Hansen, lo que contó. Ella huyó y él le disparó un rifle calibre 223, matándola. El 2 de septiembre del 83 fue descubierta en el río King, enterrada en una tumba poco profunda. Había sido herida en la espalda, pero como su ropa no estaba dañada, es posible que le dispararan mientras aún estaba desnuda y luego la vistieron antes de enterrarla. Aquí llegamos con Cindy Paulson, de 17 años, que conoció a Hansen el 13 de julio de 1983 en Anchorage. Y después de aceptar pagar por sexo, Hansen en cambio la apuntó con una Magnum 3057 y la secuestró. La llevaron a su casa, la ataron y la agredieron sexualmente antes de que Hansen la llevara a Merrifield, donde estaba su avión. Ahí Hansen dejó a Paulson solo en su auto mientras comenzaba a cargar su avión, amenazándola con matarla si huía. Ella huyó hacia la Quinta Avenida. Allí fue recogida por un conductor que pasaba de nombre Robert Young, que ya conté. Young llevó a Paulson a un lugar seguro y poco después llamó a la policía. Y casi al mismo tiempo un guardia de seguridad en Merrifield
notó una actividad sospechosa y aunque no hizo contacto, notó la matrícula del auto de Hansen. La policía localizó y entrevistó a Paulson sobre el ataque. Ya te lo conté. El 10 de junio del 81, la bailarina Malay Larsen, de 28 años, fue reportada como desaparecida en Anchorage, Alaska. El 24 de abril del 84, su cuerpo fue descubierto en un estacionamiento cerca del puente King Arm. Luego la bailarina Teresa Watson, de 22 años, fue vista por última vez en Anchorage el 25 de marzo de 1983. Le informó a su compañera de habitación que se encontraría con un hombre que le daría $300 a cambio de 1 o 2 horas de compañía. En Scenic Lake, Hansen la secuestró y la mató. Hansen no pudo enterrarla porque la tierra de la zona todavía estaba congelada. La abandonó en el lugar donde había muerto y su cuerpo fue descubierta el 26 de abril de 1984, un año después. Luego nos vamos con Angela Lynn Federn, de 24 años, que fue vista por última vez en Fort Avenue en Anchorage en algún momento de febrero de 1983. No se informó de su desaparición hasta mayo. El dueño de un club nocturno informó que Federn, una de sus bailarinas, había desaparecido. Ahí Hansen la había secuestrado y asesinado. El cuerpo de Federn fue encontrada el 26 de abril del 84 en un pequeño lago cerca del lago Figure 8 de mayor tamaño. Luego con otra víctima, aquí está Tamara Pederson, conocida como Tammy. Bueno, no es precisamente una víctima de Hansen, sino una de las chicas que encontraron basándose en las marcas del mapa de Hansen. Ella tenía 20 años y era una bailarina en el club nocturno de Anchorage. La última vez que su familia supo de ella fue durante una llamada telefónica el 7 de agosto de 1982, cuando afirmó que le habían ofrecido dinero para posar en fotografías. Fue secuestrada y asesinada por Hansen. Su cuerpo no fue encontrada hasta que Hansen confesó y señaló su ubicación en un mapa. El 29 de abril del 84, el cuerpo fue recuperado a 2,4 kilómetros del puente Old Neck. Cuando Hansen fue arrestado, fue acusado de asalto, secuestro, posesión de múltiples armas, robo y fraude de seguros. ¿Por qué fraude de seguros? Porque este último cargo estaba relacionado con una reclamación presentada a la compañía de seguros por el supuesto robo de algunos trofeos, y utilizó el dinero recaudado para comprar su avión. En el juicio afirmó que más tarde recuperó los trofeos en su patio trasero, pero se olvidó de informar a la aseguradora. Hansen llegó a un acuerdo con la fiscalía después de que las pruebas balísticas arrojaran una coincidencia entre las balas encontradas en las escenas del crimen y el rifle de Hansen. Se declaró culpable de los 4 homicidios de los que la policía tenía pruebas, o sea, de Morrow, Messina, Goldwing y Alumna Annie, y proporcionó detalles sobre otras víctimas a cambio de cumplir su condena en una prisión federal, junto con ninguna publicidad de prensa. Otra condición del acuerdo de la fiscalía fue su participación en el descifrado de las marcas de su mapa de aviación y la localización de los cuerpos de sus víctimas. Hanford confirmó la teoría de la policía sobre cómo fueron secuestradas las mujeres, añadiendo que a veces dejaba ir a una víctima potencial si ella lo convencía de que no lo denunciara a la policía. Indicó que comenzó a matar a principios de la década de 1970, cuando llegó a Anchorage. Hansen mostró a los investigadores 17 fosas comunes en el centro sur de Alaska y sus alrededores, 12 de las cuales eran desconocidas para los investigadores. En su mapa quedaban marcas que se negó a revelar, incluida 3 en Resurrection Bay, cerca de Seward. Las autoridades sospechan que 2 de estas marcas son las tumbas de Mary Teal y Megan Emmerich, a quienes Hansen ha negado haber asesinado.
La policía exhumó los restos de de las 12 probables, 21 a 37 víctimas y los devolvió a sus familiares. Aquí Hansen fue sentenciado a 461 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Primero fue encarcelado en la penitenciaría de los Estados Unidos, en Lewisburg, Pensilvania. En 1988 fue devuelto a Alaska y encarcelado brevemente en el centro correccional Lemon Creek en Juneau. También estuvo encarcelado en el centro correccional Spring Creek en Seward hasta mayo del 2014, cuando fue trasladado al complejo correccional de Anchorage por razones de salud. Y finalmente Hansen murió el 21 de agosto del 2014 a la edad de 75 años en el Hospital Regional de Alaska en Anchorage debido a causas naturales relacionadas con problemas de salud persistente. O sea, se murió la siguiente semana hace ya 10 años. El caso de Robert Hansen ha sido contado en diversos documentales, series de televisión, podcasts, una canción y 2 películas, siendo la más popular The Frozen Ground, que fue estrenada en el 2013, un año antes de que Hansen falleciera, con las actuaciones de John Cusack, quien interpreta a Robert Hansen, que si ven la película, él tiene un parecido super creepy con Robert Hansen, el actor Nicolas Cage, como el sargento Jack Halcombe, personaje basado en Glenn Ford, quien fue el que le pide ayuda a John Douglas, y Vanessa Hudgens, como Cindy Paulson, la víctima sobreviviente. A la fecha se siguen investigando y tratando de descubrir e identificar más víctimas de Hansen, y no sabremos hasta cuántas mujeres, que para la sociedad son invisibles, pudo haber matado con total impunidad, recordando que hasta las personas más amables y respetadas de la sociedad son unos terribles monstruos. Y este fue el caso aún abierto de Robert Hansen, el panadero carnicero, que hasta la fecha se siguen descubriendo, intentando descubrir hasta cuántas mujeres pudo haber asesinado. Y miren, pocas veces se ha visto bastante más en Estados Unidos y creo que en América Latina. Varios de estos asesinos buscan a las personas que son invisibles para la sociedad, que en este caso son las prostitutas, que son sus víctimas a las que las autoridades y la sociedad no les importan. En países donde la prostitución es legal, como en Países Bajos o en otros lados, ahí sí reciben ayuda a las prostitutas por parte de la policía. Pero en Estados Unidos no. Por eso es que hay más asesinatos de prostitutas que, como a veces utilizan nombres falsos y no sus nombres reales, imposibilita el saber de quién se trataba. Este caso, pues yo medio lo conocía bastante, no tenía mucho detalle del caso de Hansen, hasta ahorita que lo leí. Había sabido de su nombre y todo eso, por parte de videos de 10 asesinos en serie más aterradores y demás, o películas basadas en asesinos en serie y mencionan a Robert Hansen, pero no sabía todo el background de su vida. Ahí luego verán en las redes sociales fotografías sobre este caso. Pero por mientras, ¿qué tal les pareció este episodio? Si quieren saber más de Robert Hansen, escuchar este caso o otros casos que ya hemos hablado en este podcast, pueden escucharnos en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, Podimo, Google Podcast, iVoox, en donde sea que escuchen podcast. Si quieren ver las fotografías de Hansen, síganos en redes sociales. Estamos como @crimenesatroces podcast en Instagram y @crimenesatroces. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como @santqs99 y en Instagram estoy como @santiqs99. Con esto nos despedimos, no sin antes recordarles que la siguiente semana se estrenará el 4º episodio de este mes, que hablaremos de uno de los casos sin resolver de Hollywood. ¿Cuál será? Espérense hasta la siguiente semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones,
asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.